gusto poder verlos nuevamente, que dijeron, ya nos salvamos, pero no. Aquí estamos y por la gracia del Señor, ¿verdad? Que hoy me permite estar aquí compartiéndoles un poco acerca de la palabra del Señor, lo que Dios me ha estado hablando a mí, y yo creo que va a ser muy edificante para cada uno de nosotros. Y yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo, vamos a estar viendo la parábola del sembrador. Mateo 13, vamos a estar viendo 23 versículos, así que ponte cómodo y disfruta, ¿verdad? Que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Le voy a dar un pequeño tiempo en lo que llegamos ahí. Y me indicas cuando lo tengas, ¿verdad? Con un amén. Amén. Bueno, vamos a poner la palabra del Señor para que pueda producir semilla y pueda producir fruto. Señor Jesús, por favor bendice este tiempo de enseñanza. Háblanos a través de tu palabra. Sabemos que es edificante, refrescante, como agua para el sediento, Señor. Bendice este tiempo y que el corazón de cada uno de mis hermanos pueda estar atento a tu palabra. Amén. Bueno, parábola del sembrador, Mateo 13, versículo del 1 al 23. Yo lo leo y me va siguiendo con tu vista. Dice el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. El 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y el versículo 18 al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Luego el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, mis hermanos, vamos a ir con mucha calma porque tenemos
mucho para estudiar, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un poquito acerca de la introducción sobre el sembrador. Entonces, esta es una parábola muy conocida. Yo creo que más de alguno la hemos escuchado más de alguna vez. Y esta parábola aparece en 3 de los 4 evangelios: Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, solo con algunas pequeñas variantes entre ellos. Y esta es la parábola clave para poder entender las demás que vienen a continuación en ese mismo capítulo. Y por eso debemos ver qué viene ligado al contexto del capítulo anterior, lo que nos viene hablando este capítulo. Podemos ver que en los capítulos anteriores hubo el rechazo de los fariseos. ¿Por qué? Ellos argumentaban que Jesús estaba endemoniado y su propia familia de Jesús lo acusaba de estar loco. Imagínate nada más. Sabemos también por lo que nos precede del capítulo anterior que él estaba predicando en el norte de Galilea, había pasado por Corazín y había pasado por Betsaida y las había condenado por su incredulidad. Entonces, esta parábola es el comienzo del juicio. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué nos comienza hablando de que el sembrador ya está en acción sembrando? ¿Y qué está sembrando? La palabra. Entonces, esto quiere decir que después de sembrar, ¿qué vendrá? Cuando tú siembras, ¿después qué viene? La cosecha, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver que la parábola que viene a continuación es la parábola del trigo y la cizaña, y allí nos habla del juicio. Entonces, sobre los endurecidos de corazón, y a su vez, esta parábola también lleva implícita la explicación de cómo es el reino de los cielos y a qué se asemeja. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es el reino de los cielos ahora que estamos viendo Apocalipsis? ¿No? Entonces, pues esta parábola nos lo va a decir así. Así que pon atención y no pierdas el hilo, como decimos nosotros. Entonces, podemos ver en Mateo 4:17, a partir de entonces dice que Jesús les comenzó a predicar y les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Dice, porque el reino de los cielos está cerca, y entonces, si ese reino ya está entre nosotros, asegurémonos cada uno de nosotros de no quedar fuera de ese reino. En Mateo 13:9, Marcos 4:9 y Lucas 8:8 vemos que Jesús se identifica a sí mismo como el sembrador. Y Él está sembrando en todo lugar, aún sobre el camino, sobre las piedras y aún sobre los espinos. Y tal vez nosotros podríamos ser ese camino, piedras o espinos. Entonces, Él no hace excepción de personas, ya que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Si tú te estás identificando como una de estas 3 tierras que no producen, pues hoy es el día que podemos pedirle a Dios que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que nos cambie en una tierra productiva, que nos haga una buena tierra y cada uno de nosotros tomar nuestra responsabilidad de ser diligentes en oír, recibir y poner por obra estas palabras. Veremos que el principal personaje de esta parábola, ¿quién es? ¿Quién te imaginas que es? El sembrador. El sembrador es el principal personaje de esta parábola. Veremos que hay 4 tipos de tierras que se mencionan, ¿verdad? Y estos 4 tipos de tierras son 4 tipos de corazones diferentes donde se siembra la semilla. La semilla es la palabra. También está Satanás en la misma parábola, representado por las aves. Y esto a su vez nos hace ver que siempre que se predica la palabra habrá oposición, no solo del diablo, sino también de nuestra propia carne, el sistema y el sistema del mundo. Entonces, también viene gente ordinaria en esta parábola, ¿verdad?, que rechaza abiertamente la palabra al estar demasiado preocupadas con las distintas circunstancias de la vida, al haber escogido y darle un sobreénfasis a las cosas terrenales de este mundo. Esos son los de corazón duro y los religiosos que no aceptaron la enseñanza de Jesús
También están los distraídos, que no ponen atención a nada. Pero también hay los que oyen la palabra y la reciben. Después que la reciben, la llevan por obra y empiezan a dar fruto, ¿verdad? Entonces, eso es esperanzador para nosotros. Es maravilloso saber que nosotros podemos ser esa buena tierra, ¿verdad? Ahora, ¿estás escuchando el día de hoy? Entonces, tú puedes ser esa buena tierra. Y con esto tengo mi primer punto. Mi primer punto, punto número 1, es la parábola del sembrador. Y comenzamos con nuestro versículo número 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día se puede referir a cualquier día. Jesús salió de una casa. No sabemos de qué casa, posiblemente algún lugar donde él se estaba hospedando, ¿verdad? Con algún amigo o en la casa de algún discípulo. Tal vez salió de enseñar de alguna sinagoga, no lo sabemos. Lo que sabemos es que él estaba junto al mar, al norte de Galilea. Ya lo vamos a ver más adelante para ir desglosando un poquito más la parábola. El versículo número 2 dice: y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Bueno, la Biblia nos relata en diferentes pasajes de grandes multitudes que seguían a Jesús. Nos habla de que gente de muchas ciudades venían a él. No sabemos a ciencia cierta el número de personas que estaban ahí congregadas, ¿verdad? Solo dice que eran muchos, tal vez 5,000, no lo sabemos, pero venían a Jesús por diferentes tipos de necesidades y eran diferentes tipos de personas que venían a él, viejos, jóvenes, enfermos, ¿verdad? Personas que querían que los liberara de una opresión demoníaca. Y tal vez algunos otros venían a él por curiosidad, preguntándose: ¿quién es este? ¿Y de dónde ha venido? Otros venían a él porque los alimentaba y algunos otros porque tenían la necesidad de algún milagro, una sanidad, o que los liberara, como ya se los mencioné, de alguna opresión demoníaca, ¿verdad? Ahora, otro número, ¿sabes por qué lo seguía? Porque quería que los liberara de la esclavitud de los romanos y de la esclavitud a la cual estaban ellos sometidos. Lo curioso es que el pueblo de Israel, ellos nunca entendieron que lo que Jesús realmente quería era liberarlos de la esclavitud del pecado. Entonces, Jesús quería liberarlos de la esclavitud del pecado y de la muerte, no de una esclavitud humana o política. Y ellos, los de Israel, los judíos, lo que buscaban realmente era un líder revolucionario, una especie de líder político que los llevara a la guerra, como algún día lo fue Josué para ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, tú te preguntarás la razón por la que Jesús se sube a una barca y se sienta. ¿Estás viendo ahí lo que dice? Dice, bueno, entonces, el que se sentara en una barca era una tradición judía, que el rabino se sentaba y empezaba a enseñar. También pudo haber sido por precaución de él y sus discípulos, como una vía de escape, porque la gente se amontonaba alrededor de él y lo apretujaba, como en el relato de la mujer con el flujo de sangre. Entonces, Jesús toma su distancia de la multitud para poder expresar con claridad sus palabras, y veremos que él aprovecha esta oportunidad para instruirlos, reprenderlos y también enseñarlos y develar lo que realmente hay en el corazón de cada uno de ellos y del nuestro también, que nos lo va a mostrar el día de hoy. Ahora, él quería mostrarles a esta multitud su verdadera condición espiritual, y en esta ocasión Jesús no va a realizar ningún milagro. No hay ningún milagro registrado en este relato de la parábola. No hay sanidades ni comida, solo enseñanza al puro estilo de Jesús. Ahora, la pregunta del día de hoy que yo me puedo hacer, hoy que yo estoy aquí o estoy escuchando a través del internet, ¿qué me ha traído el día de hoy a este lugar? La razón por la que estoy hoy aquí. ¿Cuál es el motivo por el que el día de hoy he venido en este lugar? Tal vez eres un curioso, ¿verdad? Como los de la multitud, por el pan, por los milagros,
Tal vez estoy buscando sacar algún provecho de algo o de alguien, o realmente quiero escuchar la palabra con un corazón sincero. Entonces es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. La segunda cosa para observar en este versículo, hay otra razón por la que se piensa que Jesús subió a la barca, y esto es para tomar altura y que el mar sirva como un amplificador natural de voz, ya que en aquellos tiempos pues no había equipos de sonido como nosotros lo tenemos el día de hoy. Entonces, Jesús usa ese método en particular para hacer que las cosas pues se escuchen bien y que pueda toda la multitud llegar a escuchar el mensaje. Vamos al versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, tan solo este capítulo contiene al menos 8 parábolas, ¿verdad? Si las cuentas, cuando tengas tiempo en tu casita, siendo esta la del sembrador la más extensa, y si quieres estudiar parábolas, este es el capítulo correcto. La pregunta es, ¿por qué Jesús les hablaba por parábolas? Pregúntate tú, ¿por qué hoy estoy sentado aquí escuchando una parábola? ¿Una parábola es fácil o es difícil de entender? Bueno, entendamos qué es una parábola. ¿Cuántos de aquí saben qué es una parábola? A ver, levante su mano. Mi hermano allá atrás. Bueno, ahorita vamos a ver qué es una parábola. Bueno, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Es una historia con una verdad espiritual. Son dos palabras que vienen del griego de la palabra para, que significa estar al lado, como el Paracletos, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Al lado de, y la palabra bola, que es colocar al lado de. Entonces, el significado es colocar una historia al lado de una verdad espiritual. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad espiritual. Sus parábolas eran enseñanzas y se puede considerar como analogías extendidas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. Durante un tiempo en su ministerio, Jesús se apoyó mucho en parábolas. Les contó muchas de ellas. De hecho, según Marcos 4:34, dice que sin parábolas no les hablaba. Hay alrededor de 35 parábolas de Jesús registradas en los evangelios sinópticos. Pero no siempre fue así. En la primera parte de su ministerio, Jesús no había usado parábolas. ¿Y por qué de repente comienza a contar parábolas de forma exclusiva, solo explicadas de forma clara a sus discípulos? Para sorpresa de sus discípulos, que le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo 13:10. Jesús les explicó que el uso de las parábolas tenían un doble propósito. La primera, revelar la verdad a los que Dios, el Padre, había dispuesto. La segunda, ocultar la verdad a los religiosos que habían endurecido su corazón. En el capítulo anterior, Mateo 12, los fariseos habían rechazado públicamente a Jesús, acusándolo de expulsar demonios por medio de Belcebú. Rechazaron a su Mesías y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32, nos dice que cumplieron la profecía de Isaías sobre un pueblo de corazón duro y espiritualmente ciegos. Isaías 6, 9 al 10 dice que es la respuesta de que Jesús comenzó a enseñar en parábolas. Dice, aquellos que como los fariseos tenían un prejuicio preconcebido contra la enseñanza del Señor Jesús, considerándolo loco y endemoniado, consideraban que las parábolas eran una tontería irrelevante. Sin embargo, aquellos que realmente buscan la verdad la van a entender. Jesús se aseguró de que sus discípulos entendieran el significado de las parábolas, porque dice que sin parábolas no les hablaba. Entonces, no te me pierdas, estamos en el versículo 3. La parte 3b del versículo dice, he aquí, usando un verbo de presente continuo. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Cuándo? En todo tiempo, ¿verdad? El sembrador está sembrando en todo tiempo, aunque no lo dice explícitamente el versículo, esa es la idea. Entonces, nosotros estamos llamando a hacerlos, a sembrar.
Bueno, cada uno de nosotros que somos creyentes nacidos de nuevo estamos llamados a ser un sembrador. ¿Y el sembrador quién es? Puede ser tú, puedo ser yo, ¿verdad? Cada vez que compartimos el evangelio en el trabajo, en la escuela, en la calle, cuando salimos a evangelizar, nos habla de una persona, un hombre que sale a hacer algo, y es eso, a sembrar la palabra. Si bien es cierto que solo Dios conoce los corazones y Él sabe qué tipo de tierra es cada una de las personas a las cuales les hablamos, bueno, nuestro trabajo ¿qué es? Sembrar. Entonces, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Entonces, vemos que Jesús comienza a hablar por parábolas a las multitudes. Puedes preguntarte tú el día de hoy, ¿soy de la multitud o soy un discípulo? Comienza con este relato, un hombre que sale a sembrar. Todavía estamos en el verso 3, no te me pierdas. Dice, va a hablar acerca de los del camino. La multitud se acerca y empieza a escuchar y se interesa tal vez en el relato de qué va a hablar Jesús. Y tal vez ellos estén pensando, bueno, pues Jesús no es agricultor. ¿Qué nos querrá decir con esto, verdad? ¿Será alguna nueva técnica para cultivar la tierra, una nueva semilla? O tal vez diga, ¿quién es Jesús para darnos lección de cómo sembrar? Y les dé igual. Otros digan, tal vez, es solo un carpintero. Y la gente comienza a cabildear en su corazón, y tal vez no le toman mucha importancia, ¿verdad? Otros tal vez entusiastas, emocionados, escuchan y tal vez otros digan, ¿qué hago aquí perdiendo mi tiempo? Y se comiencen a dividir. Y otros tal vez digan, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está el pan? Y tal vez tú también estés pensando lo mismo el día de hoy. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me aburrí, ya me quiero ir. Y entonces, ¿qué dice este versículo? Dice, hoy no habrá pan, hoy no habrá milagros, hoy no habrá sanidades, solo parábolas, y la gente se comienza a ir. El versículo 4 nos habla de que, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Bueno, vemos que está pasando una acción ahí. Podemos pensar que el sembrador intencionalmente arrojó la semilla sobre el camino, según lo que dice el versículo. Y pensarás tú, qué descuidado es este sembrador, ¿verdad? Tú tal vez estarías pensando, yo no habría hecho eso. Bueno, si eres un buen agricultor, tú sabrás la cantidad exacta de la semilla que se necesita por hectárea. Y por supuesto no estarías dispuesto intencionalmente a arrojar sobre el camino. Bueno, no sería sensato primeramente desperdiciar la semilla. Entonces, ¿por qué Jesús arroja la semilla sobre el camino? Bueno, yo tengo una explicación. La primera puede ser para develar lo que hay en el corazón de la persona realmente. Esa puede ser una. Jesús sabe que esa semilla no va a producir nada, ¿verdad? Él es Dios y Él lo sabe todo. La segunda, tal vez porque hay suficiente semilla para tirar donde sea, ¿verdad? Aún en esos lugares donde no se piensa recibir nada. Siendo sinceros, tú y yo no tiraríamos la semilla en el camino. Ahora, esto puede ser una esperanza si te has identificado con los del camino. Porque aún de ahí Jesús espera cosechar algo. Y tal vez Dios pueda transformar un corazón tan duro como este del camino en una tierra fértil. Pero también la segunda cosa es que hay aves del cielo para robar esa preciada semilla, lo cual es otra mala señal. Bueno, la primera es un camino donde no van a hacer la semilla. La segunda es que hay aves esperando para robar esa semilla. Entonces, vemos que hay una oposición por medio de Satanás, ya que Satanás es un oportunista y él está esperando que caiga la semilla para poder robarla. Fíjate el versículo 5 y el versículo 6, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Bueno, esta segunda tipo de tierra nos habla que cayó entre piedras. Observa el versículo, estas piedras no están fuera del terreno, sino dentro del terreno. Y lo que hay
sobre estas rocas es una pequeña y fina capa de tierra, por lo cual hace difícil saber qué es lo que hay exactamente abajo de la tierra. Lo que hay abajo de esa pequeña capa de tierra, ¿qué es? Piedras. Entonces, ¿es fácil o es difícil sembrar sobre las piedras? ¿Qué piensas tú? Es difícil, ¿verdad? Y estas piedras son corazones superficiales y llenos de tantas cosas que estorban el crecimiento de la semilla. Corazones rocosos donde no crece nada. Y la semilla que cae sobre una piedra no tendrá raíz. Primero, porque una piedra no conserva la humedad. Al salir el sol, la piedra se calienta tanto que el agua se evapora y sus raíces quedan expuestas. Y este es el resultado de las plantas. Sin un buen fundamento, las rocas son un problema para las raíces de una planta, ya que no pueden pasar a través de la roca de ella para encontrar la humedad y los nutrientes necesarios para desarrollarse de una manera adecuada. Bueno, ya llevamos 2. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, lo que podemos apreciar aquí en este versículo 7 es que los espinos estaban ahí, ¿verdad? Ya habían brotado cardos, ya habían brotado espinos, y esta semilla cayó entre ellos. Pero al ser los cardos más fuertes, crecen más rápido y roban la humedad y los nutrientes de la planta. La semilla cayó entre el medio de ellos. El versículo nos dice que ya eran visibles, ya estaban ahí, ya estaban arraigadas. Son plantas fuertes, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de algo, mi hermano? La mala hierba siempre crece más rápido que la buena. No sé si lo has notado, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué el sembrador nuevamente decide lanzar la semilla entre espinos? Porque él tiene la esperanza todavía de recoger algo de ahí. Y pregúntate tú, y me pregunto yo también, ¿soy una persona de corazón lleno de espinos? Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. ¿Qué hace la diferencia entre estas tierras y las otras 3, mi hermano? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Con cuál te has identificado? Hay 4. Por supuesto, ¿verdad? Todos quisiéramos ser buena tierra. Jesús sembró en las 4, pero solo una va a producir. La clave está, déjate doy la clave, en cómo se recibe la semilla, que es la palabra. Ahí está la clave. El versículo 8 es un gran contraste entre los otros 3, pero la buena tierra siempre producirá lo que tú le siembres, ¿verdad? Siembras buena semilla, va a crecer buenas plantas. Siembras mala semilla, van a crecer malas plantas. Fíjate, dice la palabra en 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Entonces, eso es algo maravilloso, pero también tenemos que ser conscientes a la hora de que sembramos, ¿verdad? Tu responsabilidad y mi responsabilidad como sembradores, ya no como tierra, es sembrar buena semilla. ¿Por qué? Porque si somos buena tierra y recibimos buena semilla, pero no somos diligentes en cuidar esa tierra y esa semilla, ¿verdad? Vamos a permitir que crezca mala hierba y se arraigue en nuestro corazón. Y esa semilla, aunque sea buena semilla y aunque sea buena tierra, se va a hacer infructuosa, porque muchas veces somos perezosos espiritualmente. Fíjate lo que dice Proverbios 24, del 30 al 31. Dice, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. ¿Qué había? Espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno. Era buena tierra, había buena semilla, pero el que estaba a cargo era ¿qué? Perezoso. Entonces nosotros no tenemos que ser perezosos, mi hermano, en nuestra vida espiritual. Entonces, porque podemos dejar que crezca esa mala hierba en nuestros corazones. Por tanto, debemos retener lo bueno, desechar lo malo.
para que podamos ser una buena tierra que produzca mucho fruto. Entonces, otra observación que te quiero dar de este versículo 8 es que la buena tierra siempre produce en cantidades múltiples. No sé si lo notaste. ¿Cuáles son esas cantidades? ¿Con qué empieza? ¿Estamos ahí? Versículo 8. 100 frutos por una semilla. 70 frutos por una semilla. 30 frutos por una semilla. Siempre habrá frutos en esta tierra. ¿Te das cuenta? Ahora, el Señor Jesús, lo que habla esa primera parte, está el versículo del 1 al 8, y en el versículo 9 nos va a decir algo muy importante. ¿Qué es? A ver, más fuerte. Oiga, pero ¿qué significa esto? ¿Nos quiere decir algo Jesús con esto? Bueno, ¿todos tenemos oídos aquí? Bueno, o al menos que estemos sordos o tengamos algún problema auditivo, ¿verdad? Pero todos tenemos oído. Fíjate bien, esta frase aparece 7 veces en los evangelios. 8 si se toma en cuenta en Marcos 4:23, que 2 son duplicados de Mateo 13:9, los cuales tienen que ver con la parábola del sembrador. Aparece una variación en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, aparece 7 veces. ¿Te acuerdas dónde? En las iglesias, ¿verdad? Ahí aparece una variación, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ahora, hay otra versión que dice, el que le entienda, aparece en Mateo 24. Entonces, estas palabras que únicamente son utilizadas por el Señor parecen subrayarnos algo importante. Es como si Él estuviera diciendo, pongan atención, ahora. Y al igual que lo hace en Apocalipsis, esta parte no es opcional para nosotros, no es una parte que podamos pasar por alto y decir, no, es para el de atrás o es para el de al lado. No, todos los que estamos escuchando aquí tenemos una responsabilidad de escuchar con atención. Entonces, esto es un requisito para que el creyente entienda y pueda producir fruto. Que oigas, escuches y pongas atención. Ahora, ¿cuántos están poniendo atención? Es una pregunta. ¿Cuántos están produciendo frutos? Si tú dices, yo estoy poniendo atención, ahora, ¿estás produciendo frutos? Y si no es así, pregúntate por qué. Porque Dios quiere que tengamos oídos espirituales para poder entender las cosas espirituales. Porque si tenemos oídos naturales, no podremos entender las cosas espirituales, porque para el hombre para el hombre natural las cosas espirituales de Dios, dice la Biblia, que le parecen locura. Mira, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Ahora, no todos tienen oídos para oír, esa es una realidad, a menos que el Señor abra el entendimiento de las personas, tal cual como lo hizo con Lidia en Hechos 16:14. Ahora, voy con mi punto número 2. El propósito de las parábolas. El versículo 10 nos dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos hasta aquí no están entendiendo, ¿por qué nos estás hablando por parábolas? Marcos 4:10 nos dice que cuando estuvieron solos, dice los que estaban a su alrededor, o sea, los discípulos y un pequeño grupo que se quedó a escucharlo atentamente junto con los 12, se le acercaron a preguntarles qué significa esto. Y entonces, esto nos da mucha luz. La primera, que mucha gente se fue cuando escucharon la parábola. Se dividieron y tal vez dijeron, esto es muy duro y confrontante para mí, y se comenzaron a dividir. Y sabemos que Jesús no suaviza su enseñanza ni sus palabras, porque sus palabras son verdad y son vida. Y nosotros no debemos hacer lo mismo, no debemos cambiar las palabras del Señor Jesús y digamos, vamos a suavizar el mensaje para que no se ofendan las personas y se vayan.
Unos se van por no entender, otros porque se molestaron al ser confrontados y otros porque no recibieron lo que estaban esperando, ¿verdad? Vinieron a buscar a Jesús con falsas expectativas, falsas motivaciones y esas no fueron cumplidas y quisieron, se marcharon. Solo queda un pequeño grupo, como en todas las ocasiones, ¿verdad? Un pequeño grupo junto con los 12. Ahora, yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Recibir o desechar? Es tu elección. El versículo 11 dice, Él respondió, Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta es, ¿somos parte de ese pequeño grupo a los cuales se les está dando a saber el misterio del reino de los cielos? ¿Te gustaría ser capacitado para entender los misterios del reino de los cielos? A mí sí. Yo sí quisiera que el Señor Jesús me capacitara cada día para entender los misterios del reino de los cielos. Ahora, solo un corazón y una mente iluminada por Dios puede entender estos misterios. Ya lo vimos en el versículo anterior. Para poder comprender esta verdad espiritual, la cual es un don de Dios. Porque estos misterios que estuvieron ocultos en el Antiguo Testamento, pero hoy se nos ha revelado a través del Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio revelado a través de la persona de Jesucristo, su humanidad, Dios se ha acercado al hombre vistiéndose de piel y de hueso y como uno de nosotros, proclamando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y este reino ya está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese reino? ¿Este es un reino espiritual o es un reino material? ¿Qué piensas? Un reino espiritual, ¿verdad? Entonces, este reino solo es revelado a aquellos que reciben la palabra con solicitud y la retienen. Checa bien lo que dice 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 4:1. Así que tengamos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Efesios 3:2-4. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación se me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está siendo un justo? Quitándole al que no le tiene para darle al que tiene más. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? ¿Qué tenía esta gente? Pregúntate. ¿Qué tenía esta gente que le fue quitado? Y se le dio a otros. Pregúntate. Tal vez fue la oportunidad de conocer a su Mesías cara a cara. Puede ser el entendimiento sobre las cosas eternas referentes al reino, porque ellos creían, los fariseos, que conocían y entendían en sus propios conceptos, a su manera. Entonces, ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios en nuestros propios conceptos y en nuestra propia manera. No lo podemos hacer. Jesús ya estableció los modos y las formas y Él no acepta a ninguno que venga y le diga a mi manera, ¿verdad? No es a mi manera, es a la manera de Dios. Ahora, ¿crees que conoces a Dios lo suficiente? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Piensas que puede ser a tu manera? Entonces, aún lo que crees, dice ahí, lo que crees, lo que pretendes o lo que piensas tener, te será quitado. ¿Por qué? Porque estás pensando que es a tu manera y no es así, es a la manera de Dios. Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta es una referencia directa al pasaje de Isaías que viene más adelante. No es que Dios no quiera que entiendan la Biblia,
Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la gente no oye ni entiende? Una puede ser por la dureza de su corazón. Ellos intencionalmente han decidido no creer a la verdad y se endurecieron. Desecharon la verdad de una manera consciente para no arrepentirse de sus pecados. ¿Te acuerdas? Hay un ejemplo en la Biblia. ¿Qué hizo Faraón? Se endureció. Moisés fue y le mostró la voluntad de Dios y lo que Dios quería. Le mostró con señales, con grandes prodigios. ¿Qué dijo Faraón? No quiero. Y se endureció. Entonces, y aún más, Dios termina endureciendo más el corazón de Faraón después de que él se endurece. Checa bien, vamos al versículo 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Entonces, el versículo 16 nos va a mostrar un contraste. Ya vamos avanzando a través de esta parábola. Empezamos en el 1, llevamos en el 16 y vamos a ir viendo los diferentes contrastes. Y el 16 me gusta mucho porque viene un pero. Y esa es una buena señal. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dios alaba y nos dice: felices y dichosos ustedes porque oyen y ven. Primero, ven con sus ojos. Dios nos capacita para poder ver las maravillas de su reino y su gloria inconmovible. Segundo, oyen con sus oídos. Dios nos capacita para poder escuchar su voz y venir de las tinieblas a su luz admirable de justicia. Ahora, ¿podemos escuchar todos los que estamos aquí? Sí, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Fíjate bien, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Mateo 7:24 al 26, me gusta mucho este pasaje, también dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué es? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Fíjate, empieza con escuchar. Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de una roca. Entonces, necesitamos escuchar para poder ser como esto, ¿verdad? Construir de una manera sabia. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, esta es una referencia a que estas personas, los profetas y los justos, no conocían este misterio revelado, ¿verdad? Dios hecho carne, vestido de piel y de huesos como uno de nosotros. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se nos ha sido manifestado a nosotros. El 27 es la clave: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles. ¿Quién es? Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria. Esto es lo que anhelaban conocer los justos y los profetas y no lo vieron. El misterio develado en el Antiguo Testamento, pero que ahora es develado en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Entonces, vamos cerrando esta parábola, vamos cerrando. Vimos la primera parte, acabamos de pasar la segunda y con esto tengo mi tercer punto, que es: Jesús explica la parábola del sembrador. Acuérdate, esta parábola está dividida en tres partes, ¿verdad? Jesús hablando la parábola, después
Jesús relata la parábola, pero ahora Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, no te me pierdas, pon mucha atención. Dice el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿A quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? ¿Necesitamos disposición para escuchar? ¿Verdad? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. ¿O acaso fuimos nosotros buena tierra en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios méritos? ¿Verdad? Entonces, ninguno de nosotros ciertamente éramos aptos para recibir la semilla y dar fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. La respuesta concluyente es no. Sin duda fue Dios quien labró la tierra de nuestro corazón y la preparó de antemano para que esa semilla fructificara. La iniciativa jamás ha sido del hombre, sino de Dios. Descubrimos que en medio de la siembra parte cayó en 4 distintos lugares, que por cierto 3 de los cuales eran absolutamente inapropiados para la siembra. Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso, sembrar en estas tierras que no iban a producir nada? Por su gran amor y misericordia que nos ha tenido. Tal vez en algún tiempo la persona que te compartió a ti, la persona que me compartió a mí, que estaba diciendo, ¿qué hago con esta persona? Estoy perdiendo mi tiempo. Pudiste haber sido uno de los del camino, pudiste haber sido uno de los que estaba entre espinas, pudimos haber sido uno de los que tenía una gran roca en nuestro corazón donde no crecía nada. Pero Dios sembró la palabra en ti a través de alguien más y por eso estamos hoy aquí. Entonces, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué hace? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús ya está explicándoles de una manera personal a sus discípulos y al pequeño grupo que se quedaron. Él ya está explicando la parábola. Alguno puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser tú o puedo ser yo. Este tipo de tierra es un corazón duro que no está dispuesto, que no ha dispuesto sus oídos para escuchar con atención estas personas del camino. Y tal vez haya personas aquí el día de hoy. Dice, aquí el día de hoy puede haber personas moralistas que piensan que con estar sentados, pues ya es más que suficiente, pero su mente puede estar en otro lugar. Ahora, puedes tener la actitud ahora mismo de decir, ya se tardó mucho, o sea, ya tengo sueño, tengo hambre. Chepe le puso muy frío al aire, ¿verdad? Dice, ¿a qué hora se acaba? Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque aquí nos dice el versículo que te vas a distraer y va a venir el enemigo y te va a quitar esa semilla porque estás endureciendo tu corazón. Puede haber personas que son degustadores de sermones. Ah, sí, eso ya lo escuché la otra vez. Ahí en el YouTube le puse. Lo que sigue, o uno puede pensar que cree. Entonces, tenemos que poner mucha atención porque Satanás te puede estar robando la semilla. Si te distraes, si no escuchas con atención, Satanás está listo para robar la semilla. No tenemos que ser duros de corazón, no tenemos que distraernos. Ahora mismo Satanás, ¿verdad?, está aquí entre nosotros y no voltees a ver al que está al lado, porque ahí no está Satanás. Satanás es un oportunista que está esperando para robar la semilla. Satanás no se queda afuera, Satanás viene y en cuanto tú te descuides y le des la espalda o te distraigas, Satanás te va a robar la semilla, así que no cheques el teléfono. Ahora, Juan 10:10, la parte A nos dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. No le confíes a Satanás, él no quiere nada bueno para ti. No te distraigas, pon diligencia como si de eso dependiera nuestra vida. No seamos perezosos espirituales, no seamos duros de corazón. No nos distraigamos. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay una diferencia en esta. A ver si lo puedes notar. El versículo 21. Pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona escuchó, pero no se recibió la palabra. Ahora, si se recibe esa palabra, muchas veces se recibe con gozo, tal vez con tristeza, tal vez con amargura, tal vez con enfado, tal vez con arrepentimiento. Y aquí podemos ver que no solo es necesario recibir la palabra y de qué manera se recibe, sino que también tenemos que llevarla a la práctica. Estas personas de los pedregales son personas que tal vez se sientan cómodos, oigan y dicen, me gusta el sermón, me gustan cómo enseñan en este lugar a los niños, qué bonito cantan, y tal vez hasta pueden llorar con un canto y emocionarse. Tal vez puede ser una persona que ya recitó la oración del pecador y creen que con eso ya es suficiente, que ya es salvo. Y mucha gente piensa así el día de hoy, desgraciadamente. Piensa que con hacer una oración, con sentir bonito, con que, ay, me gusta mucho, ya con eso va a ser suficiente. Estas personas son los de los pedregales. Piensan que el cristianismo es color de rosa y que todo va a ir bien y que no va a haber problemas, pero vaya sorpresa. Jesús nos dice que tendremos aflicciones. ¿Y por qué Jesús permite que vengan las aflicciones? Para probar nuestra fe, para develarnos lo que hay en nuestro corazón. Pero Pedro nos dice que nuestra fe será probada como el oro, para ver de qué está hecha. Es gente que al sentir el rechazo no está dispuesta a pagar el precio, ¿verdad? Porque ya no es bien visto. La gente que es sembrada sobre la piedra es gente superficial, gente que se emociona, pero al ver que hay un precio que pagar, al ver que es buleado en su trabajo por sus compañeros, uy, ya se hizo aleluya, hoy sí, muy santito. O se da cuenta que sus amigos lo ven de otra manera, ya no puede echar carrilla, ya no puede ir con el compadre porque ya no le invita a las pachangas, ya no puede ir a la cantina, es despreciado aún por su propia familia. ¿Y qué dice? Como el perro que vuelve a su vómito, dice, mejor me regreso para atrás. No está dispuesto a pagar el precio de ser perseguido. Si bien nosotros en este país no tenemos todavía muchas cosas de lo que en otros países están padeciendo persecución, todavía en este país tenemos ciertas libertades. ¿Qué me dirías el día de hoy? ¿Seguirás siendo cristiano en algún país comunista? ¿Algún país de Medio Oriente? En estos lugares no encontrarás cristianismo superficial, no encontrarás gente emocional, porque ser cristiano es perderlo todo, humanamente hablando. Y una fe endeble y sin fundamento, que fue sembrado sobre la roca, dice, vendrá persecución para probar ese fundamento. Por eso debemos preocuparnos dónde estamos sembrados. Ya llevamos 2, camino o piedras. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también la escucha. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No dejemos, mis hermanos, no dejemos que los afanes de este siglo nos ahoguen. Porque puedes decir, sí estoy escuchando, pero tal vez estás siendo engañado por los afanes de la vida. Trabajo, más trabajo, ocupaciones, distrayéndote con lo que no es eterno, con riquezas temporales que no duran, ¿verdad? Dice los proverbios que se van como el agua entre las manos. Las riquezas duran hasta que la salud dura. Cuando la salud se va, la riqueza se acaba. Y en esta tierra, dice, parece que va a crecer algo. Esta semilla que fue sembrada entre los espinos, parece que va a producir algo, pero al final, ¿sabes qué pasa? Es ahogada. La planta se queda sin fuerzas porque su prioridad nunca fue trabajar por lo eterno. ¿Te acuerdas? En Mateo 21 no viene ahí, pero dice que Jesús va a buscar fruto a una higuera. ¿Y sabes qué encuentra? Puras hojas. Puras hojas se encuentra. Y tal vez nosotros podríamos ser como esa higuera, ¿verdad? Parece que creímos y nos vemos bien verdes y con muchas hojas como la higuera, pero no hay frutos. A la hora de que Jesús viene a recoger los frutos, no encuentra nada en nosotros. Ahora, otra cosa, podemos estar afanados con cualquier cosa, no específicamente
el trabajo. Puede ser los hijos, puede ser algún deporte, puede ser el fitness, puede ser cualquier cosa. Checa lo que dice Lucas 10, 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, hacer a un lado las cosas espirituales por las materiales, mi hermano, eso es una gran necedad. ¿De cuántas cosas te has perdido por no darle prioridad a las cosas que verdaderamente son importantes? Oración, comunión, discipulados, evangelismos. Muchas veces podemos decir: no puedo porque trabajo, por esto, por lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminas ahogado con los afanes y las riquezas, ¿verdad? Pensando que las riquezas, que acumular un patrimonio, con eso es más que suficiente. Y muchas veces tenemos hasta este tipo de comentarios: necesito trabajar, la iglesia no me va a pagar los biles, ¿verdad? Yo lo he escuchado en muchas personas. Entonces, trabajo, afanes, riquezas. ¿Qué dice? Termina ahogando la semilla, cansado, frustrado y sin fruto. Y lo peor, pensando que lo tienes todo y no lo tienes nada. Checa lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano, no te extravíes de lo importante por lo que no va a durar. Vamos cerrando. El último, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, subráyalo, entiende la palabra y da fruto. Entonces, produce a 100, 60 y a 30 por uno. Ahora, yo quiero hacer unas preguntas para ir cerrando esto. ¿Quién es el que fue sembrado en buena tierra? Si has escuchado, si has recibido y si has puesto atención, tú puedes ser uno de los que fue sembrado. Ya no habla de una semilla. Si checas el versículo 23, dice, ya no habla más el que fue sembrado, dice, sino de una persona. Ya no habla de una semilla, sino de una persona que escucha. Entonces, ¿cómo fue sembrado esta persona? Dios preparó esa tierra. Puedes decirle el día de hoy: Dios, yo quiero ser una buena tierra. Prepara mi corazón para poder recibir la semilla y que el diablo, los afanes, la riqueza, las preocupaciones de este mundo no roben esa semilla. ¿Quién fue el que lo sembró? El Señor Jesús está sembrando el día de hoy en ti y en mí. Ahora, ¿puedo yo ser una buena tierra? ¿Qué piensas? ¿Puedo yo ser una buena tierra? Si estás escuchando el día de hoy aquí, tú puedes ser una buena tierra. ¿Estoy entendiendo la palabra, lo que te acabo de mencionar? ¿Lo entendiste o simplemente fue una bonita historia que te acabo de contar? ¿Cuál es el fruto que hay en mi vida? ¿Estás dando frutos? ¿Estoy produciendo algo o soy puras hojas como la higuera? Checa bien. Romanos 10:17, que te lo mencioné anteriormente, pero me gustaría recalcarlo nuevamente. Nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 5:24. Todos estos versículos se tratan de escuchar. Todos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús también nos dijo en Juan 10:27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Escuchar.
porque Dios nos está hablando. No seas de los del camino, no seas de los de la semilla cae entre piedras, no seas de los que ahogan la semilla con los afanes de este mundo. Si has estado perdiendo tu tiempo todos estos años jugando al cristianismo y has caído en cuenta que eres como una de estas 3 tierras, infructuoso, hoy es el día que podamos pedirle perdón a Dios y pedirle que nos convierta en tierra fértil. Hoy, mis hermanos, hoy, no mañana. Mañana no es nuestro, mañana no sabemos. Tú puedes decir, mañana lo hago, pero el mañana no es de nosotros. Tú sabes la cantidad de personas que yo he visto venir e ir en estos 14 años que tengo de conocer al Señor. Muchísimas personas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se prestaron sus oídos para escuchar con atención. ¿Qué hicieron? Se enredaron con los afanes de esta vida. Entonces, es muy triste, mis hermanos, ver que gente viene y se va y queda ahogada como estas plantas de estos 3 tipos de tierras, mis hermanos. ¿Y qué te parece si oramos y te pones de pie el día de hoy? Y este es un llamado a cada uno de nosotros. Si ya tenemos mucho tiempo aquí y nuestra vida no avanza, no es por la iglesia, no es por el que enseña, porque en todos fue sembrado semilla. Si te fijas, si pusiste atención en cada uno de estos caminos, pedregales, espinos, en todos fue sembrado semilla. No porque Jesús no desecha a nadie, Jesús quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero hay una responsabilidad en nosotros. Jesús espera recoger fruto de nosotros. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, reconocemos y venimos el día de hoy delante de ti. Sabemos y entendemos que nosotros por sí mismos no éramos buena tierra, que antes estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Mas tú viniste y labraste nuestro corazón, Señor, lo hiciste tierra fértil, Señor, para poder sembrar tu palabra, la semilla, y que produciera frutos, Señor. Y yo te ruego, si el día de hoy hay aquí, o las personas que nos están escuchando a través de la radio y el internet, gente que tal vez está viviendo un cristianismo de los del camino, un cristianismo de los de las piedras, un cristianismo de los de entre espinos, pueda pedirte a ti, mi Dios, que haga esa tierra fértil. Dios, yo te pido perdón si te estoy fallando, si no he estado dando fruto, si mi vida solamente ha sido una vida de una tibieza espiritual, un cristianismo de conformidad, un cristianismo solamente de venir, sentarme y irme y no recibir nada. Perdóname, Dios, si esa ha sido mi actitud. Y si el día de hoy tú eres una persona nueva que nunca ha hecho a Cristo el Señor de tu vida, yo también te invito a que hoy entregues tu corazón a Dios y le puedas decir, Padre, te pido perdón por mis pecados y te pido que el día de hoy me des vida nueva como esa tierra. Y mi Señor, que seas tú el Dios de mi vida. Yo pongo mi vida en tus manos y te pido que me perdones y que me hagas una nueva criatura y que el día de hoy mi nombre puede estar escrito en tu libro, en el reino de los cielos. Señor, muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por tu palabra, porque es edificante, es exhortante para nosotros que ya tenemos tiempo en tu palabra, y eso a la vez nos anima, Señor, a que un día tú vas a esperar cosechar de nosotros. Bendice tu iglesia, Señor, y que nadie se quede fuera, mi Dios, que todos te conozcan de una manera genuina. Danos oídos para oír, danos un corazón atento para poder retener la palabra, y danos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas gracias, mi Señor, y yo en tu nombre oro.